iglesia abrió su boca y el Señor lo llenó del espíritu de sabiduría e inteligencia y lo revistió de gloria. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor esté con ustedes. Hacemos esta Eucaristía por Chiqui Santos, por Pancho Cobo, Diego Espada y familia, Memo Rocha y familia, familia Lamberto Amarante, Lucero Leal, familia Villarreal, por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, al celebrar la festividad del obispo San Buenaventura, te pedimos que nos concedas aprovechar su admirable doctrina e imitar siempre su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. En aquellos días Jacob llamó a sus hijos y les dio estas instrucciones: yo voy a reunirme con los míos, sepúltenme junto a mis padres, en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré, en Canaán, en el campo que Abraham le compró a Frón, el hitita, para que lo enterrara. Ahí sepultaron a Abraham y a su esposa Sara, a Isaac y a su esposa Rebeca, y ahí sepulté yo a Lía. Cuando terminó de dar este encargo a sus hijos, Jacob expiró y fue a reunirse con los suyos. Los hermanos de José, al ver que habían muerto su padre, dijeron: a ver si José no nos guarda rencor y no nos hace pagar todo el daño que le hicimos. Por eso le mandaron este recado: antes de morir tu padre nos encargó que te dijéramos esto: perdona por favor a tus hermanos su crimen, su pecado y el daño que te hicieron. También nosotros, siervos de Dios, de tu Padre, te pedimos que nos perdones. Cuando José oyó el recado, se puso a llorar. Fueron después sus hermanos personalmente a verlo, y postrados ante él le dijeron: aquí nos tienes, somos esclavos tuyos. José le replicó: no tengan miedo, ¿podemos acaso oponernos a los designios de Dios? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en un bien para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso, como pueden ver. Así que no tengan miedo, yo los mantendré a ustedes y a sus pequeñuelos. Y los consoló y les habló con mucho cariño. José permaneció en Egipto junto con su familia, con la familia de su padre, y vivió hasta los 110 años. Vio a los bisnietos de Efraín, y en sus brazos nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Finalmente José les dijo a sus hermanos: yo voy a morir ya, pero ciertamente Dios cuidará de ustedes y los hará salir de este país a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. José los hizo jurar diciendo: cuando Dios los haga salir de esta tierra, se llevarán mis huesos de aquí. Y luego murió José. Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Cantemos la grandeza del Señor. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntase feliz el que lo busca. Recorran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto,
Escuchen. El Señor es nuestro Dios y gobierna en la tierra sus decretos. Aleluya, aleluya. Dichosos ustedes si los injurian por ser cristianos, porque el Espíritu de Dios descansa en ustedes. Aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que su maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo sobre las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Tanto la lectura como el Evangelio tiene un tema central, que es el miedo, o la invitación a no tener miedo. La primera lectura, los hermanos de José, por lo que habían hecho, temían a José, a pesar de que recibieron el perdón, de que los estaba cuidando, pero ellos mismos no acababan de estar seguros si José los había perdonado. Y por eso cuando muere ya se me fue el nombre, bueno, da igual, van y mandan mensaje, e inclusive mienten. Tu padre dijo antes de morir que nos cuidaras, que nos perdonaras, ¿qué tal? Y era el miedo, es un miedo latente. No sé cuántos años vivieron en Egipto después de que llegaron, todavía en la vida de Jacob. Sin embargo, ellos seguían viviendo con miedo, y el miedo estaba generado por el pecado que habían cometido. Nunca estuvieron seguros del perdón. Y Jesús invita en el Evangelio eso: no tengan miedo, no tengan miedo, y hace la comparación de los pájaros, ¿no? Fíjense cómo dice, no teman a los hombres, dice, no teman al que mata el cuerpo. Es decir, que se dieron casos, y hay casos de persecución, de daño físico, etc. Dice, no tengan miedo. Cuando Jesús está diciendo no tengan miedo, es porque Él en ese momento sabrá dar lo que se necesita. Ayer, en el Evangelio de ayer, si ustedes recuerdan, hay una pasaje que también si continúa de y dice no teman, y dice, esto lo permite Dios para que sean testigos míos, para que den testimonio de mí. Y por lo tanto, las dificultades que Dios permite en nuestra vida es para dar testimonio de Dios. Yo sé que suena, por un dicho así, muy poético, pero cuando se sufre es muy difícil. ¿Por qué? Porque estoy sintiendo el problema, el daño, el mal, y encima el Señor me pide que sea testigo, es decir, que ame, que perdone, que ayude. Pero es lo único que nos pide. Y si nos pide una cosa de estas, es porque Él me dará la fuerza y la gracia para hacerlo, para ser testigos, para que con el testimonio que yo dé, la gente se convenza de que efectivamente
soy discípulo del Señor y que no es mentira que lo que yo creo. Y termina diciendo, habla de los pájaros, dice, ni uno solo cae sin que Dios lo permita. O sea, hasta ese detalle Dios está atento. Dios no es ajeno a nada de lo que pasa en mi vida o lo que pasa en la vida de cualquiera. A cada detalle está atento. Cuando Dios permite una dificultad, siempre hay detrás una lección, siempre hay detrás una enseñanza. Y cuando Dios corrige, no corrige con ira, es decir, no lo hace para lastimar, sino para cambiar. Por lo tanto, cuando nosotros sintamos la corrección de Dios o sintamos que Dios permitió un mal en mi vida, mi forma de percibirlo tiene que ser, hice mal, en caso de que lo haya hecho, tengo que cambiar y tengo que corregir. Y si no lo hice, el Señor me está enseñando otra cosa. Ahí cada uno tiene que descubrir que me está pidiendo paciencia, caridad, perdón, humildad, que ponga la otra mejilla. Es la forma de dar testimonio para ser discípulos. Y dice otra cosa que es muy bonita, dice, ustedes valen mucho más que todos los pájaros de la tierra. O sea, no dicen que un pájaro, no valen mucho más que un pájaro. No, ustedes valen mucho más que todos los pájaros de la tierra. Es decir, ese es el concepto que Dios tiene de nosotros. Y por lo tanto, nos está anunciando, habrá dificultades, habrá persecuciones, habrá cosas que nos lastimen, pero Dios estará conmigo, soy algo valioso y Dios me va a acompañar. Y por lo tanto, no dejar entrar el miedo. Es un tema que yo repito mucho, el tema del miedo, porque es rara la persona que conozco que vive sin miedo. Miedo al futuro, miedo a la enfermedad, miedo al dolor, miedo al mal, miedo al peje, miedo a lo que sea. Pero el miedo está presente. Y Jesús repite muchas veces, no tengan miedo. La única vez que yo veo en el Evangelio que realmente Jesús se molesta, bueno, con los verdaderos también, con los discípulos, es cuando tienen miedo. Y siempre les decía, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué dudan? ¿Por qué se acobardan? O sea, él le reclama eso. No le reclamó a Pedro su traición, no le reclamó a Pedro, a los discípulos su abandono, no, ¿por qué temen? Y es algo que nosotros tenemos que trabajar, no tener miedo. Habrá dificultades, habrá problemas, Dios me dará lo que necesito. Lo único que tengo que hacer es, como decía ayer también, ser fiel a lo que Dios quiere, ser testigo de Él, que se note Él en mi vida, para que yo pueda reaccionar como Él hubiera reaccionado en ese caso. Así sea. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Ahora, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Oremos. Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que te presentamos en tu altar en la festividad de San Buenaventura, para que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Buenaventura, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos días con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivan en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy libre de mi No son ustedes los que me han elegido, dice el Señor. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca.
Alimentados por estos sagrados misterios, Señor, te suplicamos humildemente que a ejemplo de San Buenaventura nos esforcemos en profesar lo que Él creyó y en poner en práctica lo que Él enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Bendito sea Dios.